estaba solo dentro de un agujero. Ya mi mundo estaba casi destruido. Oh, qué triste fue la soledad. Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo lo que me diste. Por tu gran amor siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Oye, alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Gracias con esta alabanza y mostrarle al mundo tu luz de esperanza. Hoy tu palabra nunca volverá vacía. El creer en ti es una garantía, lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Oye, alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Entrego mi corazón, sana mis heridas. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Qué gusto compartir con ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad. Quiero compartir con ustedes el tema enfrentando nuestros gigantes. Todos hemos tenido grandes desafíos en la vida, tanto en momentos de dificultad como en tiempos de bonanza. Y nos ayuda muchísimo la palabra de Dios en este sentido de el desafío para conquistar. Ese deseo profundo del corazón de ir adelante, de lograr nuevas cosas, enfrentando nuestros gigantes. Yo le voy a leer la palabra de Dios, algunos versículos de la palabra de Dios, donde vamos a sacar el tema, no solamente el tema, sino aquellas características y cualidades que tuvo David cuando venció al gigante Goliat. De la experiencia de David aprendemos cómo enfrentar la adversidad o situaciones que nos superan. Casi a diario enfrentamos situaciones que nos desafían más allá de nuestra fuerza. Voy a leer unos versículos y después voy a tratar de, en breve, contarle esta maravillosa historia que fascina al mundo entero, porque no es una historia que solamente ha fascinado el mundo religioso, bíblico, religioso, espiritual, sino que esto trasciende mucho más allá.
profesionales del fútbol han enseñado esa gran conquista de David al vencer a Goliat. Profesionales que guían equipos, doctores, médicos, quienes enseñan y asesoran a líderes para que sean mejores, han usado esta extraordinaria historia. Por eso creo que hoy va a impactar nuestro corazón. Les leo en el capítulo 17, verso 34, ya está un poquito desarrollada esta hermosa aventura de David, y ahora él tiene un diálogo con Saúl el rey, y dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David mientras hablaba con el rey: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Salto para el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, ya está en plena lucha con el gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y dice al final de este verso: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se echó, y ahí comenzó la gran batalla. Bueno, es una historia muy interesante. Yo quiero ponerlos un poquito informados acerca de cómo se desarrolla esta historia. El ejército de Israel está sufriendo la vergüenza de su vida frente a un gigante que les insultaba cada mañana por 40 días. La palabra cobarde era la más suave con que se trataban. Y aparece el joven David en escena. Trae comida que mandó su padre para sus 3 hermanos mayores, que son parte del ejército de Dios, los israelitas. Escucha justamente cuando grita Goliat todas las mañanas. Tenía un hábito muy especial este gigantón, este grandote. Se ponía enfrente del escuadrón de los filisteos y enfrente al escuadrón del pueblo de Israel, y ahí entonces vociferaba que si había alguien para pelear. En realidad su intención era provocar a alguno para que peleara con él. No era una persona muy común, imagínense. Él medía más o menos 3 metros y quizás se pasaba un poquito de los 3 metros. Una raza de gigante que existió en ese tiempo y que lo corrobora la historia secular. Por muchos días se avergonzaba porque ninguno de los del pueblo de Israel salía a pelear con el gigante. Le tenían mucho temor y miedo. Cuando David escucha los gritos del gigante y sus palabras obscenas pronunciadas al pueblo de Israel, él se pone muy nervioso y preocupado y casi enojado. Así que le responden: es un gran soldado de 3 metros de altura que cada día no desafía, pero hay temor en el pueblo de Israel. Y el rey ha prometido darle en casamiento su propia hija y gran parte del reino, quien pueda vencer este gigantón, Goliat. Así que están los hermanos de David y parece que le tienen un poquito de celo y de envidia, no sé qué es lo que pasa ahí. La cuestión es que David está tratando de informarse y sus hermanos le gritan y le dicen que solamente ha venido como curioso al ejército, a esta guerra, y que se vaya a cuidar las pobres ovejas que su padre le ha mandado cuidar. La respuesta de David es clara, ¿verdad? Y le dice: son meras palabras, nada más. Así que en los comentarios de David le llegan a oídos de Saúl, y entonces Saúl lo llama y ahí está el diálogo que les acabo de leer.
le cuenta acerca de las batallas que tenía David, y entonces ve tanta decisión y tanta valentía el rey Saúl en David, que le da el permiso para pelear con Goliat. Le ponen toda una armadura de hierro y espada y escudo, y David intenta caminar, y era un pastor de ovejas, muy peculiar, pero un pastor de ovejas. Intenta caminar con la armadura, pero no puede. Se quita la armadura, toma su delantal pastoril, agarra su honda muy especial y dice: con esto me voy a enfrentar a Goliat. Jehová de los ejércitos va delante de mí. Llegan al valle de Ela, frente por frente, y entonces viene Goliat, un gigantón, a pelear con David, que es apenas un jovencito, y aprovecha esas expresiones tan interesantes que les acabo de leer. Espero que lo guarden en su memoria. La cuestión es que Goliat se enoja tanto que corre hacia David, y David prepara su honda, y Dios ayuda a David, y él revolea su honda y larga la piedra que se ensarta justo en la frente de Goliat. Goliat se desmaya, cae al suelo, y David viene y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza, levanta la cabeza, y entonces aparece la unión con el pueblo de Israel, y otra vez el valor, la valentía, el coraje llena al ejército, que se lanza en contra de los filisteos, que ya aterrados comienzan a disparar. La victoria en conjunto es asombrosa. De esta maravillosa historia yo quiero compartir con ustedes ciertos elementos claves para que nosotros podamos vencer nuestras propias adversidades, vencer nuestros propios gigantes. Déjenme compartir con ustedes. Tengo 4, quizás hay muchas más, pero tengo 4 para compartir con ustedes hoy. La primera: David fue determinante y no hizo caso a las críticas de sus hermanos. Qué duras son las críticas. Su propósito es bien claro. Mire lo que dice el verso 46, se los acabo de leer. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese era el propósito de David, y nada le iba a quitar de ese objetivo. Las críticas nunca van a faltar, y vendrán de aquellos que no pueden lograrlo. Vendrán de ellos. Las críticas de este tipo son de personas derrotadas, que están en un momento muy difícil de sus vidas y no son capaces de superarlo todo, y quieren que los demás tampoco lo superen. Bueno, tuvimos un coordinador de evangelismo que quisimos mucho, y también fue director regional. Su nombre fue Dr. Bruno Radi, ahora está en la presencia de Dios. Él tenía un dicho muy interesante. Él decía: un grupo está convencido que no se puede, pero viene alguien que no sabe que no se puede y lo logra. Este era David. Vino a una situación de guerra a traer comida para sus hermanos, y era una lucha con otro ejército. Era muy común en ese tiempo. Pero cuando vio lo que estaba pasando, era el único que pensaba que realmente se podía vencer al gigante. ¿Sabe? No estamos obligados a pensar lo que los demás piensan. A veces los demás tienen una mente derrotista o una valía casi en el suelo, y ellos no intentan hacer otras cosas nuevas, pero tú sientes en tu corazón que lo puedes hacer. Pues David diría: adelante, podemos. Bueno, David no hizo caso a las críticas, así que continúa intentándolo. ¿Sabe? David rechazó la forma convencional en que se debería luchar. Le pusieron una armadura, escudo y espada. Eso era lo lógico para un soldado. Es tan interesante. Un hombre de fe como David sabía que no era tan importante la forma, sino en quién estaba su confianza. No importa el instrumento, la forma que usaría, seguramente Dios de alguna forma se las arreglaría para glorificarse y usar eso para una victoria. Así que, bien, si tenía sus métodos, sus medios creativos, entonces lo estaba usando. Así que esto es importante. Trata de no hacer casos a las críticas que te aletargan. Y lo importante es tener en tu mente
claro que Dios usará lo que tú tienes en tu mano. Dios usará tus capacidades y Dios te guiará a ser creativo como lo era David. Déjeme compartirle la segunda cualidad que yo veo en este maravilloso hombre de Dios. Sabe que David llegó a ser rey de Israel. Un imperio extraordinario, se le ha llamado el imperio davídico. Así que estamos hablando aquí de un rey en ciernes. Es muy importante para nosotros si vamos a vencer el enemigo, si vamos a enfrentar la adversidad, ser personas mejores, lograr proyectos mayores, incluido nuestra maravillosa comunión con Dios. Entonces esto es muy importante, que fue la experiencia de David. La capacidad de David era el cúmulo de pequeñas batallas ganadas a solas. Es la antesala de la gran pelea. Muchos estamos poniendo los ojos en la gran pelea del gigantón con David. Pero por un momento le voy a hablar de lo que pasa antes de esta gran pelea. David era el resultado de pequeñas batallas. Él mismo lo describe: oso, león, soledad, heladas y desvelos. ¿Sabe? Generalmente nuestras pequeñas batallas nos preparan para una mayor guerra en el futuro. Dios había trabajado con David y David había trabajado con Dios. David había sufrido la soledad cuidando de los rebaños en las noches y también había pasado tiempos profundos de soledad. Era aterrador ver un león tratando de comer el rebaño y él lo había luchado hasta sus propias manos para liberar los corderos que él cuidaba. El oso de esos lugares eran aterradores y él había enfrentado noche tras noche, día tras día, diferentes situaciones que son difíciles. En cada batalla Dios estaba con él. Él había descubierto que Dios estaba cada noche estrellada o de tormenta. Él había descubierto que Dios estaba con él cuando tenía que cuidar sus ovejas. Toda una experiencia. ¿Sabe? No tenemos que rebajar las experiencias personales que tenemos. Los hábitos son los que nos forman. Pequeñas batallas que enfrentamos a diario, a la mañana, al mediodía o en la tarde, son situaciones que fortalecen nuestro carácter y nos preparan para vencer los gigantes. Eso ocurría con David en la soledad del desierto, cuando cuidaba sus ovejas, y en las montañas. En esa soledad él aprendió a admirar la creación. En esas ocasiones fue cuando David escribió sus mejores poesías y salmos en el folclore hebreo. Tenemos cantidades, la mayoría de los salmos en las Sagradas Escrituras son escritos en ese tiempo en que David estaba ahí a solas. Dios estaba trabajando y seguramente Dios trabajará a ti en el diario vivir. No te sorprendas ni te molestes por las cosas adversas que vienen a tu vida, porque esa es la forma que Dios puede recrear y fortalecer los músculos de tu alma, de tu interior, para enfrentar situaciones mayores. Y ahora David estaba preparado y la respuesta al rey Saúl fue clara. Me enfrentaba a un oso y peleaba con él. Lo tomaba de la quijada. Era una fuerza descomunal. No solo fuerza descomunal, sino unas técnicas tan especiales que se compartía entre los pastores cuidadores de ovejas. Interesante, ¿verdad? Eso márcalo en tu vida. Recuerda que Dios te está preparando. Si eres un hijo de Dios, Dios te está preparando para grandes victorias. Y si no lo eres, ingresa hoy mismo a la familia de la fe, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal, y ahí pasarás a las filas del ejército de Dios. La tercera, la actitud de confianza y fe en Dios es algo que aprendemos de la experiencia de David. La confianza y la fe. Vea lo que dice el verso 45. Dice: entonces dijo David, tú vienes a mí. Este es el diálogo con el gigantón. Tú vienes a mí con espada y danza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David ve que no ha provocado solamente al pueblo de Israel, ha provocado a Dios. Y él está descansando en ese gran pensamiento. Ahora, en esa gran creencia. ¿Sabe? El grupo que dirige la alabanza de nuestra iglesia solía poner en la pantalla gigante cuando teníamos las reuniones. Muy pronto vamos a empezar de nuevo.
en la pantalla gigante este lema: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino a tu problema cuán grande es tu Dios. Dos formas de ver. Lo que tenía David era la actitud, era una forma de ver las cosas diferente, bajo la confianza en Dios. La actitud y fe de David radicaba en que no miraba cuán pequeño era él enfrente al gigante, sino qué pequeño parecía el gigante frente a su Dios. Esta es la vida de fe del cristiano. No mires tus limitaciones cuando sabes que Dios está de tu lado. Adelante, adelante a la conquista. Vencerás sin duda. Realmente no es cuánta capacidad tenemos, sino quién está de nuestro lado. Y del lado de David estaba Dios. Dios hizo eso a través de David, pero Dios podía hacer mucho más todavía. Bueno, confía en Dios. Confía que Dios está contigo. La fe es como una especie de llave que abre la puerta de la acción de Dios, que por su gracia interviene. Dios escucha cuando sus hijos hablan, pero lo que a Dios le agrada es la fe. Si nos vamos a acercar a Dios, debemos de creerle. Y Él quiere hacer cosas grandes con nosotros y quiere llevarnos de conquista en conquista, hacernos crecer, fortalecer nuestra vida, nuestro ser. Y la cuarta cualidad importante que yo veo en David está en el número 4, pero por eso no deja de ser tan importante. Yo creo que la conquista fue algo grandioso. La experiencia de David con Goliat es una de las experiencias en la Biblia que más me impactan. Un pequeño joven venció a un experiente guerrero del ejército enemigo. Eso es grandioso. Y sabe, muchas personas logran grandes victorias, pero hay una cosa que hizo David. ¿Qué hacer después que tengo una victoria? ¿Qué hacer después que he derribado un gigante? ¿Qué hacer? Muchos se sientan en la fama para que las personas lo alaben. Otros, después de un gran triunfo, entran en un pozo depresivo. Pero sin embargo, David tomó acciones tan interesantes y que nos ayudan tanto. Ahora le quedaba a David ganarle al gran campeón. ¿Quién es el gran campeón? Él mismo. Ganarse a sí mismo. El gran gigante había caído. Nada estaba a la vista de la gente en el horizonte, sino este pequeño joven. Muy grande por dentro, un gran gigante. ¿Sabe? En Proverbios dice que el hombre valiente es aquel que puede controlar la misma ciudadela de su propia alma. Muchas personas arrogantes y violentas creen que por la fuerza pueden hacerle saber a la gente que tienen el control. Sin embargo, la Biblia dice que la valentía varonil es aquella que el hombre tiene que puede controlar su espíritu, su carácter, su temperamento. ¡Qué sabia es la palabra de Dios! Ahora le quedaba ganarle al gran campeón a sí mismo. Hay un dicho chino que dice así: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Vemos aquí la humildad de David. Hasta aquí fue mi participación. Me pongo como David hablando, ¿verdad? Hasta aquí fue mi participación. Pero ahora, vamos, nos toca a todos. Cuando levantó la cabeza cortada del gigante atrevido, él lo mostró al pueblo de Israel. Era una señal. Hasta aquí yo pude llegar, pero de ahora en más, si no hacemos un equipo, si no nos unimos, no venceremos. Es decir, yo pude tener y ganamos una batalla, pero queda por delante la guerra. Y si vamos a enfrentar la guerra, necesitamos estar unidos. Así que vamos a salir victoriosos de una y mil aventuras, pero mantén la humildad de decir que eres una persona que bendecirás a otro. David sabía que hay batallas que logramos solos, pero la guerra nos precisamos unos a otros. Tú necesitas de tu familia, necesitas de los amigos y de las amigas, necesitas de tu congregación, necesitas de tu iglesia. No podemos hacer vidas cristianas aisladas, somos parte del cuerpo de Cristo.
Nuestras conquistas facilitan los triunfos de otros. ¿Cuántos nos están viendo? Y cuando tenemos una conquista, una victoria, demos gracias a Dios. Los demás nos van a mirar y que esa victoria pueda generar en otros el deseo de aventura, el deseo de hacer cosas nuevas para Dios y para su reino. Así es. Mis queridos, la verdad que Dios ha sido bueno en esta historia. ¿Qué le parece? Te invito a reaccionar en el nombre de Dios y que de ahora en más pienses que la vida es una aventura con Dios y que los gigantes se van a levantar, la adversidad se va a levantar delante de ti. Lo primero, tienes que estar seguro de qué lado estás. Si estás del lado de Dios, tienes que sentirte en paz y tranquilo. Si Dios está de tu lado, pues doble porción. Así que ahora eso te da una seguridad. Así aprendemos que tenemos que ser determinantes y no permitir que las críticas nos desanimen. Segundo, que las batallas diarias que tenemos nos dan experiencia para poder lograr más grandes victorias. Tercero, que no hay que mirar la dimensión del problema, sino cuán grande es Dios. Eso lo hacía David. El gigante vino y David levantó su vista por encima del gigante y vio la grandeza de Dios. Y él pensó, esto será fácil. Y finalmente, ser humilde. Y que cuando logramos algo es para ayudar a mi hermano. Y que podemos ganar muchas batallas solos, pero no necesitamos todos para ganar la guerra. Perteneces al cuerpo de Cristo si eres cristiano. Si no, hoy mientras escuchas la palabra de Dios, te vienen unas ganas de ser parte de algo significativo en la vida, de algo trascendente, pues tienes que ser parte de la familia de Dios. Y la Biblia dice que si creemos en Él y le recibimos, Él nos hace parte de su familia, nos adopta como tus hijos. Así que mi desafío es que puedas en este momento, mi deseo, mi invitación, es que puedas en la presencia de Dios, en este mismo momento, cerrar tus ojos. Y si no eres cristiano todavía, si no eres un nacido de nuevo, entonces que invites a Jesucristo a entrar en tu corazón. Hoy es el momento ideal para que te pases al ejército de Dios. Muy importante. Después sí se levantarán enemigos, pero lo importante es que tú te sientas seguro que le perteneces a Dios y Dios está contigo. Así que yo voy a hacer una oración breve para eso. Pero sé que muchos otros hermanos míos y hermanas están pensando mientras Dios le hablaba a través de su palabra, diciendo, yo quiero ser como David. Yo quiero aprender a ser como David. Y entonces sí, Dios puede ayudarte sin que pierdas tu identidad. Puedes tener estas cualidades hermosas que ayudó David a derribar el gigante. Entonces, te invito a que cierres tus ojos y hagamos esta oración juntos. Querido Dios, te necesito en mi vida hoy. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, entra en mi vida y ayúdame a vivir una verdadera aventura contigo, Señor, la aventura de la vida. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una oración breve contigo. Contigo que eres mi hermano. Contigo que eres mi hermana. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón y que ponga en nuestra mente ese deseo de victoria. Porque tienes adversidades, tienes problemas, tienes dificultades y algunas las estás luchando hace años. ¿Qué te parece si hoy te erguís delante de tus enemigos y en el nombre de Jesús vamos juntos por la conquista? Haz esta oración conmigo. Querido Dios, perdóname por mis temores,
Perdóname por mis derrotas. Hoy pido que vengas a mi vida y me ayudes a tener las características de David, que yo pueda vencer a mis enemigos. Gracias, querido Dios. Ayúdame, Señor, por mí, por amor a mi familia, por amor a mis hermanos en la congregación, en tu iglesia. Gracias. Confío en ti. Transforma mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y les acompañe a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios contigo. Recuerda, teniendo victoria sobre nuestros propios gigantes. Familia, amigo, joven, jovencita, yo no sé cuál es el gigante en tu vida. Quizás un problema en tu matrimonio, quizás un problema con tus padres, quizás un problema con tus hijos, quizás un problema con un amigo, quizás un problema con tus finanzas, quizás un problema en la iglesia. No sé cuál es el gigante, pero si te paras firme en el nombre de Jesús, puedes declarar así como lo declaró David y así como lo declara Contagios en el nombre de Jesús. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo y David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le... A ver, ese gigante se va para el cielo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, ese gigante se va para el suelo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y como nadie se atrevió, con valor grité, ¡oh, yo! No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa, Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba. Yo sentí que podía vencerlo, en lo menos que él pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré y su frente atravesaba.
Ustedes sintieron ese temblor. ¿Lo sintieron? Es que lo que ocurre es esto. Ese gigante se fue para el suelo. Ese gigante se fue para el suelo. Y que lo sepan los filisteos. Que ese gigante se fue para el suelo. Ese gigante se fue para el suelo. Ese gigante se fue para el suelo. Y que lo sepan los filisteos. Que ese gigante se fue. A ver, Paraguay dice así. Para el suelo. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Ese gigante se fue para el suelo, ay qué bueno, para el suelo, se fue, se fue, se fue, se fue. Ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, ese gigante se fue para el suelo. Pobrecito Goliat, no sabía con quién se metía, como un hijo de Dios.